correr esto? Buenas tardes. Un privilegio poder estar en esta tarde. Si digo en algún momento en esta mañana, disculpen que me quedo con la mañana. Bueno, no conocía este lugar, pero sí a muchos de ustedes y a muchísimos creo que los veo por primera vez. Es un gozo ver el obrar de Dios, la mano de Dios, el poder de la palabra de Dios, salvando personas y convocándolas, congregándolas en un lugar para adorarle. Bueno, creo que ya saben que vamos a estar hablando del Salmo 93, así que les pido que por favor abran sus Biblias en el Salmo 93. Lo vamos a leer nuevamente y luego vamos a explicarlo. Salmo 93. Dice así la palabra de Dios. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor, de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. El título del mensaje es como comienza este salmo: el Señor reina. Señor reina, así es. Este Salmo 93 es uno de los primeros salmos, o comienza una serie de salmos que se conocen como salmos de entronización, salmos que invitan a alabar a Dios porque Él reina, ¿sí? A entender que Él reina debería conmover el corazón de quienes escuchan y debería llevarnos a alabar porque Él reina, porque Él es soberano. No sabemos el trasfondo histórico, no sabemos la ocasión de este salmo, pero a diferencia de otros salmos que sí sabemos o se nos cuenta o vemos cuando leemos el salmo, la experiencia del salmista. Ayer estuvimos con los jóvenes viendo el Salmo 13 y veíamos la experiencia de David, que se sentía con mucha angustia, con mucho dolor. Bueno, acá no vemos nada acerca del salmista, por lo menos no lo podemos percibir, pero el Salmo sí nos deja ver mucho de Dios, porque de punta a punta habla de Dios. Todo el Salmo habla de Dios. Y cuando el Salmo nos habla de Dios, todo el Salmo nos habla de Dios, y cuando somos expuestos al carácter de Dios, a la gloria de Dios, aquellos que somos expuestos debería producir algo. Deberíamos ser transformados, así como oraba nuestro hermano. Al ser expuesto a la santidad, a su soberanía, a su reinado, nuestras vidas no deberían quedar igual. Debería haber una respuesta a eso. Bueno, el Salmo 93 nos anima a confiar en Dios al recordar que Él gobierna en el mundo. ¿Sí? El Señor reina, podemos decir, motivo por el cual debemos crecer en confianza y en adoración. El Señor reina, motivo por el cual debemos crecer en confianza y en adoración. Creo que todos acá queremos crecer en confianza y en adoración a nuestro Dios. Y eso pasa en la medida que vamos conociendo. Así es en todo lugar. Vamos teniendo confianza con alguien en la medida que lo vamos conociendo. Y a medida que lo vamos conociendo podemos sufrir algún disgusto porque las personas no son perfectas. Pero no pasa así con Dios. Vamos conociendo a Dios y nunca nos va a defraudar. Es más, siempre nos va a asombrar más y más, porque Dios, nuestro Dios, es perfecto. Y este Dios que es perfecto, Él mismo quiere que lo conozcamos.
En esto alabes el que ha de alabarse, en conocerme y en entenderme, dice, que yo soy Jehová. Él quiere que nos conozcamos. Él se ha revelado. Él nos ha dado su palabra para que lo podamos conocer. Entonces, en esta tarde vamos a ver 3 verdades en este salmo, 3 verdades que debemos recordar para tener una visión correcta de Dios y crecer en confianza y en adoración. 3 verdades que debemos recordar para tener una visión correcta de Dios y crecer en confianza y en adoración. La primera de ellas, versículo 1 y 2, el Señor reina soberanamente desde la eternidad. La segunda verdad, el Señor reina poderosamente ante la rebeldía pecaminosa de la humanidad. Verso 3 y verso 4. Y el verso 5, el Señor reina fielmente con su palabra santificadora. 3 verdades que deben ayudarnos a crecer, como dijimos, en confianza y en adoración. Veamos la primera entonces, dijimos, el Señor reina soberanamente desde la eternidad. Verso 1 y verso 2, noten cómo comienza. El Señor, es decir, Jehová, el autoexistente, el que no tiene principio ni fin, el que existe antes del comienzo de este mundo, el Dios del pacto, dice ahí, el Señor reina. Señor reina. Y podríamos quedarnos con esa frase y pensar y meditar e indagar. Y eso, si nos queda en nuestra mente grabado, seguramente nuestra vida no va a ser igual. Entender que el Señor reina es una verdad que el inconverso debe aceptar con urgencia antes de que sea demasiado tarde. Porque va a haber un día en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Él reina. Pero será el momento, ya no habrá posibilidad de reconciliación ni de arrepentimiento. Simplemente va a oír las palabras del Rey de Reyes, que va a tener que dar el veredicto e enviarlo al infierno. Entonces es una verdad que el inconverso necesita reconocer con urgencia. Pero también es una verdad que nosotros, los creyentes, los que ya hemos reconocido el señorío de Dios en nuestras vidas, debemos recordarlo a diario. Porque aunque Él reina en nuestras vidas, a veces tenemos actitudes y a veces actuamos como si no fuese así. Como si Él no estuviese en el trono, como si Él no estuviese reinando. Tenemos que entender que Dios reina en todo momento. Dios reina cuando tenés trabajo y Dios reina cuando no tenés trabajo. Dios reina cuando tenés salud y Dios reina cuando no tenés salud, cuando estás enfermo. Dios reina cuando las cosas van bien y Dios reina cuando las cosas no van tan bien. Y cuando a veces no van tan bien por mucho tiempo, Dios está reinando. Tu vida será transformada si recuerdas esta verdad. Será transformada, sin dudas. Si no recuerdas esta verdad, el Señor reina, tu vida se va a caracterizar por ansiedad, por enojo, por bronca, por ira, por impaciencia. Porque vivimos en un mundo inestable, vivimos en un mundo caído y atravesamos circunstancias diversas. Y si no nos enfocamos en que Él reina en esos momentos, va a salir lo que hay adentro nuestro. Y si adentro nuestro no está este concepto de que el Señor reina, bueno, se va a manifestar enojo, ira y todas estas cosas que hemos nombrado. Pero si este concepto de que el Señor reina está en nuestra vida, venga lo que venga, nuestra vida se va a caracterizar por paz, paciencia, por tranquilidad, porque sabemos quién está en el trono, porque sabemos quién está al mando. Saben que el tiempo verbal de esta frase, el Señor reina, transmite la idea de que el Señor reina ahora, pero abarca también que reina el futuro, es decir, el Señor reinó, reina y reinará. Cuando en su primer momento leyeron esto los oyentes originales, el Señor reinaba y hoy lo estamos leyendo nosotros y el Señor reina. El Señor reina.
El Señor reina en todo momento. El Señor no está luchando para ver si reina, no está peleando con Satanás como si fuesen dos potencias iguales a ver quién gana, para ver quién reina. Dios es el autoexistente, el todopoderoso, el que no tiene principio ni fin. Satanás es una criatura poderosa, pero es una criatura. Y el Señor que reina utiliza su maldad, su astucia, podemos decir, su perversidad para hacer cumplir sus propios planes. Si no, pensemos en la vida de Job. En todo momento el Señor estaba reinando. En todo momento nuestro Señor estaba reinando. Cuando surgió Egipto como potencia, el Señor reinaba. Cuando surgió Asiria como potencia, el Señor reinaba. Cuando surgió Babilonia, el Señor reinaba. Bueno, después los medos persas, Grecia, Roma. Cuando atraparon a nuestro Señor Jesús y parecía que todo se desboronaba, y cuando lo clavaron allí en la cruz, el Señor estaba reinando, estaba saliendo tal cual lo que estaba planificado. Siempre el Señor está reinando. Continuamente el Señor está reinando. A veces las personas, y a veces lamentablemente el cristiano puede caer en esta pregunta que alguna vez seguramente escuchamos. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cuándo pasó tal cosa? ¿Dónde estaba? Y la respuesta es en su trono, reinando. Ahí estaba nuestro Señor. Nuestro Señor no creó el mundo como un relojero que hace un reloj y lo deja para que se comience a funcionar por sí mismo. El Señor creó el mundo y el Señor lo sostiene. El Señor está involucrado en cada detalle. El Señor reina en este mundo. Dice Efesios capítulo 1, verso 11, que todas las cosas suceden según el designio de su voluntad. Dice en Romanos 8, 28 que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, trabajan para el bien del creyente. ¿Cómo puede ser eso si Él no reina? ¿Cómo puede ser? Dice que como agua, ¿sí?, que va por los canales, así es el corazón del Rey en las manos de nuestro Dios. Él lo inclina como Él quiere. Dice en Daniel 2:21 que Él pone reyes, Él quita reyes. Dice en Mateo 10, 29, 10, 30 que no se cae un solo pajarito sin que el Señor lo ordene. Que Él sabe cuántos cabellos tenemos. Bueno, el Señor reina. Así comienza, el Señor reina. Y luego mediante imágenes, el salmista comienza a describir la autoridad soberana, porque Dios es espíritu, Dios no se viste, pero comienza a hablarnos de una forma poética para enseñarnos algo acerca de su autoridad, de su majestad. Y dice, el Señor reina, vestido está de majestad. La idea que quiere transmitir es su gloria, su autoridad suprema. Un comentarista dice, la ropa no representa simplemente pompa, sino el poder de ejecutar cosas majestuosas. Las imágenes de ropa indican que toda su naturaleza es majestuosa. No es simplemente ropa. La ropa nos está tratando de mostrar su carácter, su naturaleza, lo que Él es por naturaleza. Él es majestuoso. Isaías 59, 17 dice, se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como en un manto, para describir de manera similar a este salmo su gloria. Dice la siguiente línea, el Señor se ha vestido y se ha ceñido de poder. La idea es el Señor que reina, el Señor está listo para actuar. Siempre está listo para actuar. La idea de que se ha ceñido, ustedes saben, la idea es de fajarse un cinto. Se usaba túnicas en aquellos tiempos para levantarse la túnica, para estar listo para la acción. El Señor se ha ceñido, pero se ha ceñido con un cinto de poder. Está listo para actuar con su fuerza, con su poder desde su trono. Está ceñido con poder. Pero noten que dice ahí, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Tal vez
tengamos en esta noche un nuevo presidente y en algún momento se le va a transferir, ¿no? Se le va a dar la autoridad y va a tener cierto poder que va a recibir para gobernar. Se le va a otorgar, lo va a recibir. Pero acá dice, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Nadie le dio la autoridad, nadie le dio el poder, Él mismo lo tiene. En sí mismo Él se ha vestido, Él se ha ceñido de poder. El Señor está equipado con fuerza de su propia naturaleza. No recibió la fuerza, está en Él es omnipotente. Usted, yo, los animales, todos tenemos fuerzas, a veces tenemos más y va pasando los años y comenzamos a tener menos, fuerza limitada que varía, pero la fuerza del Señor es ilimitada, no la recibió, es inmutable, siempre es igual. Y la idea de que Él se ciñó de poder o Él se ciñó de fuerza, la idea de esa palabra poder puede ser también traducida como fuerza, tiene la idea de poder, de potencia y enfatiza la capacidad de realizar aquello que Él ha deseado y que Él ha decretado. Él tiene el poder y tiene la capacidad de hacer aquello que se propone hacer. Y pensar en que Dios, como dijimos al comienzo, es perfecto, es bueno, es santo, no hay nada malo en Él. Y que tenga la fuerza para hacer lo que Él quiere y conseguirlo. Qué tranquilidad y qué paz debería darnos. Dice en Éxodo 15:30, cuando el pueblo judío cruzó el mar, después que vieron el poder desplegado del Señor, ellos cantaron, elevaron una alabanza al Señor. Y en esa alabanza dijeron estas palabras: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Miles de años antes, o muchos años antes, el Señor había dicho que ese pueblo iba a estar 400 años en Egipto y que en el momento indicado iban a salir con mano poderosa. Y así ocurrió, tal cual el Señor lo había dicho. Después de 400 años en Egipto, el Señor los sacó con mano poderosa y el mar se abrió por orden del Señor y el pueblo atravesó el mar en seco. Y luego el Señor ordenó al mar y el mar se cerró y los enemigos quedaron atrapados. El Señor tiene fuerza para actuar y para hacer aquello que Él se propone hacer. Nadie lo puede estorbar. No solo Él decreta, Él hace que sucede y no hay resistencia. En la tercera línea del versículo 1 nos indica el efecto de estos atributos de Dios que nos dicen las primeras líneas. O sea, la evidencia de que Dios reina en el mundo, que el Señor reina. La evidencia de Él que Él está reinando es que nosotros vemos el mundo que está establecido. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. ¿Por qué el mundo está bien afirmado y será inconmovible? Porque el Señor reina. O sea, el mundo no es un accidente. El Señor dijo, Génesis 1, y existió. Y como dije, no solamente el Señor creó y lo dejó como un reloj que comienza a funcionar, nos dice Hebreo que Él lo sustenta con el poder de su palabra. Dice en Colosenses 1:7 que todo en Él permanece. O sea que en el principio Dios puso la creación en curso y nada ni nadie la puede alterar. Nadie puede alterar el plan de Dios. Ahora uno dice, ¿se está deteriorando el mundo? No está pasando nada que el Señor no quiera que pase. Nada. Comenzó ahí en Génesis, cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Y saben cuándo va a terminar?
cuando ocurra lo que Apocalipsis nos dice. Mientras tanto, todo está yendo tal cual el Señor lo planificó. No va a ocurrir de otra manera. El mundo será inconmovible, porque Él reina. Dice el Salmo 104, verso 5, Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. Dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. O sea, esto está garantizado porque Dios no comenzó a reinar. O sea que el mundo es inconmovible, está garantizado y podemos saber que comenzó en Génesis y que va a terminar en Apocalipsis, no porque el Señor comenzó a reinar como que si hubiese recibido el poder en algún momento. Esto está garantizado porque su reinado es soberano y eterno. Fíjense verso 2. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad, dice. O sea, antes de crear el mundo, ese mundo que está bien establecido, ¿qué estaba establecido? El reino, el trono del Señor. Y usa la misma palabra. Estaba afirmado el trono del Señor, por lo tanto el mundo está afirmado. O sea, este mundo va a dejar de estar firme, será conmovible, el día que alguien pueda mover el trono de Dios y sacarlo de su trono. O sea, nunca. La estabilidad del trono de Dios entonces garantiza la estabilidad del mundo. Dice el Salmo 103, verso 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. El Salmo 145, el versículo 13, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Salmo 92, antes de que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Tú eres Dios. Un comentarista dice, cuando un rey había ganado el control firme de sus súbditos y su gobierno estaba seguro contra las amenazas externas, se diría en una figura que su trono estaba establecido recién cuando sus súbditos, cuando él gana la victoria, recién en ese momento se podría decir su trono está establecido. Pero Dios no ganó, no tiene que ganar ninguna batalla. Desde el comienzo su trono está establecido. Él no tiene que esperar para reinar, Él reina. Lo reconozcan o no lo reconozcan, Él reina. Dios tiene el control desde el principio. Bueno, pensar en esto, creo que dijimos al comienzo, tener una visión de Dios en este salmo nos tiene que ayudar a crecer, ¿no?, en confianza y en adoración. Entender que Dios reina debería transformar nuestras vidas. Tal vez a medida que vamos pensando y meditando, hasta aún pedir perdón, Señor, perdóname, porque en esta semana yo conocía esa verdad que se está explicando en teoría, pero en la práctica parecía que no estabas al control, por lo menos de mi vida, mis actitudes, mis reacciones, mi manera de manejarme, mi desesperación, qué va a pasar, quién va a ganar, etcétera, en las elecciones. Me pone ansioso. Le pido perdón, Señor, tú reinas, tú estás reinando. La segunda verdad que debemos recordar para tener una visión correcta de Dios y crecer en adoración es la que vemos en el verso 3 y en el verso 4. El Señor reina poderosamente ante la rebeldía pecaminosa de la humanidad, obviamente. El Señor reina poderosamente ante la rebeldía pecaminosa de la humanidad. A pesar de
de la majestad de nuestro Dios, de lo que hemos explicado en versículo 1 y versículo 2, cuando llegamos a versículo 3 y versículo 4, deberíamos encontrar reverencia, deberíamos encontrar adoración, pero no hay ni reverencia, no hay adoración, hay rebeldía. Hay una humanidad que dice, no quiero que reines en mi vida. No quiero que reines. Yo mismo quiero ser mi propio rey. Versículo 3 y versículo 4 es la triste respuesta de la humanidad a este Dios santo, a este Dios soberano, a este Dios que reina. Bueno, sin dudas que Dios gobierna y controla la naturaleza. Nosotros sabemos eso, recién hablábamos de que Dios abrió el mar, luego el Señor cerró el mar. El Señor gobierna la naturaleza. Dice el Salmo 89, verso 9, tú dominas la soberbia del mar. Cuando las olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tal vez el ejemplo que se te viene a la mente es el de Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante. Cuando el Señor dormía, ¿se acuerdan? En la barca. Y los discípulos desesperados porque se levantó una tremenda tormenta. Y despertaron al Señor, lo levantaron al Señor. Señor, despiértate, que no te interesa nuestras vidas. Y dice la Biblia en el verso 40, entonces le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque él le habló al viento y al mar y dice que cesó. Y la idea de que cesó es, imagínense, tremenda tormenta y tal vez nos imaginamos que progresivamente fue menguando, pero la idea es de que cesó. Tormenta y de repente el Señor habló y paz. Un énfasis en la obediencia de la naturaleza a la voz del Señor. Y cuando ellos vieron eso, ya no tenían temor de la tormenta de la naturaleza, se llenaron de temor, porque conocieron un aspecto más de Dios, del Señor que reina sobre todo. Bueno, así debe ser en nuestras vidas. Debe menguar nuestro temor al hombre, nuestro temor a las circunstancias. Debe menguar nuestro temor a las situaciones, a la adversidad. Debemos entender que el Señor reina. Las aguas pueden aumentar y abrumarnos, dijo alguien, pero jamás pueden abrumarlo a Dios, a quien pertenecemos. Así que cualquier cosa que enfrentamos en la vida, sea en nuestra propia vida o en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, lo que nos toque enfrentar, tenemos que recordar que el Señor reina poderosamente y que todo está bajo control, todo está bajo control. Y que el Señor tiene el poder para sacarnos, para hacer cesar la tormenta, pero también tiene poder para mantenernos adentro de la tormenta y darnos el poder para que podamos resistir. Al entender eso, nuestra actitud debe ser la de los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Nos vamos a inclinarnos y adorar a esa estatua. No importa que nos eches al horno de fuego. Nuestro Dios, la idea, ellos tienen un concepto del Dios que reina, nuestro Dios puede quitarnos de ese horno de fuego. Y si no lo hace, igual no te adoraremos. Igual no te adoraremos. Bueno, ustedes saben lo que pasó. Pero aunque el Señor tiene poder, obviamente, sobre la naturaleza, creo que, como dicen varios comentaristas, en estos versículos 3 y 4, el Señor está hablando de manera poética, está describiendo a la humanidad rebelde. Hablando como el mar embravecido, es para hablar de la humanidad que no quiere reverenciar a Dios, que no quiere reconocer al Dios que reina. Dice en Isaías 17:12, ¡ay, bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen
como el rugido de violentas aguas. ¿Ven? Está comparando a las naciones que se rebelan con el rugido y la rebelión y el caos de las aguas y del mar. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero Él las reprenderá y huirán lejos. Serán perseguidas como el tamo de los montes, delante del viento, y como polvo de torbellino delante del vendaval. El mundo entero se levanta en rebelión contra Dios. Esta es la imagen de la humanidad que dice, no vas a reinar, no vas a reinar. Les leo lo que dice el Salmo 2, para ilustrar un poquito esta actitud. Dice el Salmo 2, verso 1, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. La gente no quiere que el Señor reine, pero dice que el Señor se burla de ellos. Y la idea de que se burla es que el Señor no se le mueve ni un pelo. No es que el Señor se burla de una manera despectiva, como no me interesa. La idea es, el Señor no se le mueve ni un pelo, el Señor no se impacienta. ¿Qué voy a hacer ahora con toda esta gente que se pone rebelde y que no quiere que yo reine sobre ellos? No, no pasa eso. Realmente es una locura querer vivir en pecado, destronar a Dios y decir, Señor, no queremos que reine, Dios, no queremos que reines. Bueno, el pecado avanza como una bola de nieve en nuestras vidas, en nuestro mundo. Sí. Parece que si los miramos de manera humana, parece que todo está fuera de control, ¿no? Porque cada vez más y más y más y más pecado. Cada vez más pecado. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿Dios perdió el control? La respuesta es no. Dios no perdió el control. ¿Te vas a desesperar entonces cuando veas que este mundo cada vez está más hundido y cada vez rechaza de manera más activa, más violenta a Dios? ¿Te vas a desesperar? ¿Te vas a desanimar? Bueno, este salmo nos anima a recordar quién está en el trono. Y aunque esa rebeldía que es contra Dios, que también puede venir, como en muchos lugares, contra su pueblo, porque si vivimos conforme a lo que el Rey nos manda, esa luz que el mundo odia, puede llegar a pasar, como pasa en otros países, que vengan sobre nosotros. ¿Qué va a pasar en esos momentos? ¿Vamos a perder la calma? ¿Vamos a pensar que todo está fuera de control? Bueno, este salmo es para recordarnos que el Señor sigue reinando. Pero la tercera verdad que encontramos ahí en el versículo 5 dice, el Señor reina fielmente con su palabra santificadora. Esa es la verdad que queremos recordar. El Señor reina con su palabra santificadora. Dice el versículo 5 y parece desconectado de lo que viene. Versículo 1 al 4 y de repente nos habla de que el Señor reina, de que el mundo está establecido, de que su trono está estable, de la humanidad que no quiere reconocer el señorío y el reinado del Señor, y de repente ahí tus testimonios son muy fidedignos. Salió hablando de la palabra, de la palabra de Dios. Y nos dice, la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Pero bueno, sabemos que no está desconectado. De hecho, tenemos un salmo que hace más o menos lo mismo, que es el Salmo 19, verso 1 al 6, nos comienza hablando del Señor, que es el Señor de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y nos habla de la creación, ¿sí? De la revelación natural. Y de repente, versículo 7 en adelante, nos comienza a hablar de que ese Dios creador, trascendente, también es un Dios inmanente que ha venido
a relacionarse con un pueblo escogido y se ha revelado en su palabra, se ha dado a conocer no solo de la manera de la revelación, por la revelación natural, sino por la revelación especial. Y este Dios que reina, que está en su trono, que cuando lo vamos describiendo decimos, sí, Dios reina y que parece que está allá lejos. Ese Dios que reina ha dado su palabra, su revelación, sus testimonios, los cuales son muy fidedignos, dice ahí. Son muy fidedignos. El Señor nos ha dado sus testimonios. El Señor en su palabra testifica de Él mismo. El Señor nos dice cómo Él es, quién Él es. Cuenta acerca de cómo Él es. De hecho, hemos leído de que Él reina. Él nos está contando quién es Él. Y sus testimonios son muy fidedignos, son muy verdaderos. Esa es la idea. Y luego la segunda parte del versículo dice, la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. La idea de esa frase es que la santidad de Dios hermosea la casa de Dios. Probablemente hablando del tabernáculo, del templo. Era lo que era porque allí se manifestaba la presencia de Dios. O sea, el Dios eterno, el Dios que está en su trono, el Dios que se describe ahí en los primeros versículos, descendió al templo o al tabernáculo para gobernar al pueblo. ¿Y de qué manera lo gobierna? Con su palabra fidedigna, con su palabra verdadera. Cuando habla de la santidad conviene a tu casa, la idea es, la santidad es la belleza de la casa del Señor. ¿Cómo sabemos que el Señor es hermoso? Si es espíritu. ¿Cómo sabemos? ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria? Y Dios le dijo, nadie puede verme cara a cara y vivir, pero vamos a hacerlo de esta manera. Vas a estar en una peña, ustedes conocen la historia, y yo pasaré. ¿Y vio algo? El Señor habló y le dijo, el Señor, compasivo y misericordioso y grande en fidelidad. Comenzó a hablar y a recitar atributos de Él para darse a conocer cómo Él es. El Señor muestra cómo Él es por medio de su palabra. David dice en el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Cómo es que contemplás la hermosura del Señor? ¿Lo podés ver, David? Lo podemos ver a través de su revelación, de su testimonio, de su propio testimonio que nos cuenta cómo Él es. El Señor gobierna, podemos decir, a modo de aplicación, el Señor gobierna hoy en su iglesia y gobierna mediante su palabra, mediante su palabra. Y su santidad hermosea a su iglesia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Para redarguir, corregir, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Él nos va mostrando lo que está bien, lo que está mal, lo que tenemos que creer, lo que tenemos que dejar de creer. Va santificándonos, nos va hermoseando, nos va santificando. De hecho, Jesús antes de ir a la cruz dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos dejó su palabra y a medida que vamos a su palabra, todos nosotros nos enfrentamos a ella y a cara descubierta vemos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria, dice. Vamos viendo en las Escrituras y vamos conociendo más de su hermosura. A medida que lo vemos y lo conocemos con sus testimonios que Él nos dio para nosotros, ocurre algo en nosotros. Vamos siendo transformados. Es impresionante pensar en ese Dios de los primeros versículos que hemos explicado. Que antes de que todo comience, Él estaba en el trono y luego Él
hizo el mundo y el mundo está estable porque Él está en el trono. Y que ese Dios que está en el trono haya decidido manifestar su gloria al pueblo de Israel y le da indicaciones y le dicen que hagan un tabernáculo, y ustedes conocen que cuando ese tabernáculo termina, se concluye y se termina, el Señor desciende, en los últimos versículos de Éxodo, desciende su gloria y luego le da su ley para gobernarlos, su presencia y su ley para gobernarlos a ellos. El rey que gobierna el universo vino y manifestó su presencia en medio de un pueblo y le da su ley para gobernarlo. Y que sigamos leyendo la revelación especial y encontremos que ese mismo Dios, Él decidió tabernaculizarse y venir Él y estar entre nosotros e ir a la cruz del Calvario para morir y redimir un pueblo para sí e irse, pero antes de irse prometer venir y hacer morada en el creyente. O sea que ese Dios que comenzamos mirando, que reina en los primeros versículos, podemos decir que hoy está adentro nuestro y nos ha dado su palabra para gobernar y reinar nuestra vida. Nos ha dado su palabra para hermosear a su iglesia, porque su santidad hermosea su casa. Y en la medida que somos expuestos a su santidad mediante su palabra, que es fidedigna, ocurre algo precioso. Somos conformados a la imagen de su Hijo. Somos santificados. Qué bendición que el Rey nos gobierne con su presencia, cada uno de nosotros y entre nosotros, mediante su palabra. Qué bendición. Qué bendición. Y quiero preguntarte, ¿gobierna tu vida con su palabra? Porque que estés acá no necesariamente significa que Él está gobernando tu vida. Tal vez estás acá y estás escuchando y escuchás cada domingo la palabra de Dios expuesta para simplemente después salir y vivir en la semana como a vos te parece. Tal vez no sumergido en pecados y tal vez no sos como ese grupo del versículo 3 y 4 que se rebela de manera activa contra Dios. Pero tal vez con tu actitud, tal vez tenés cierto respeto a Dios y no vas a decir Dios no está reinando, pero con tu actitud en la semana demostrás que no lo reconoces como tu rey. Si ese es el patrón en tu vida, tal vez todavía no te has rendido a Cristo. Tal vez tengas que escuchar otra vez el Evangelio y entender que ese Dios que reina, que explicamos versículo 1 al 4, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Jesucristo. Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Vino a este mundo porque podemos decir desde el cielo vio a todos los rebeldes que jamás iban a venir a Él. Entonces Él vino por ellos. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y la manera de salvar a lo que estaba perdido era yendo a la cruz, a morir como un sustituto. Y eso fue lo que hizo. Él vino a morir como un sustituto en la cruz. Y en esa cruz Él pagó el precio de tu condena, de mi condena, lo que vos y yo deberíamos pagar eternamente en el infierno. ¿Cuánto tiempo van a estar las personas en el infierno? ¿Cuánto tiempo debería estar yo en el infierno? Eternamente. Bueno, eso lo pagó Jesús en la cruz en 3 horas. Tuvo 6 horas colgado. Dice que al mediodía se hizo todo oscuridad, niebla. Eso describe el juicio de Dios. En esas 3 horas el Padre, Él carga los pecados, Jesús carga los pecados de nosotros y el Padre derrama toda su ira sobre su propio Hijo.
Y hasta que no llegó la última gota de ira de su padre para con él, él quedó ahí colgado. Y cuando terminó de absorber toda la ira por todos los pecados de nosotros, él recién ahí dijo, consumado es. La cuenta fue totalmente pagada. Y entonces entregó el Espíritu. Después que pagó, entregó el Espíritu. Y al tercer día resucitó victorioso. Él venció a Satanás, venció al pecado, pagó la cuenta, consiguió la justicia que los pecadores necesitan para ser declarados justos, porque somos culpables. Pero para recibir esa justicia tenemos que venir a Él en arrepentimiento y fe. Tenemos que venir reconociendo que somos pecadores, que nos hemos rebelado, que no llegamos al estándar, que el estándar es perfección, sed perfecto, dice la Biblia, como vuestro Padre es perfecto. No somos perfectos, somos pecadores. Señor, soy un pecador, merezco el infierno, pero gracias porque Cristo murió en la cruz por mí, yo lo creo. Estoy arrepentido de haberte ofendido y creo que Jesús murió para salvarme. Quiero que Él sea el Señor de mi vida. Sálvame, Señor, por favor. Reina sobre mi corazón. Gobierna mi vida con tu palabra. ¿Y saben qué va a pasar? Él te va a salvar. Él te va a salvar. Y la evidencia va a ser que va a comenzar a haber cambios en tu vida. Vas a tener deseo de conocer más al Rey de Reyes. Vas a desear, como niño recién nacido, la leche espiritual de la palabra. No vas a ser perfecto, pero vas a comenzar a crecer en santificación. Va a ser notable ese cambio. Va a ser notable que Él está reinando, que Él comenzó a reinar y está reinando en tu vida. Si no has venido a Cristo, que hoy sea ese día. Que hoy sea ese día, que te arrepientas y que creas. Y para los que ya somos creyentes, otra vez, meditemos en ese Dios que vino a ser morada en nuestras vidas para gobernarnos con su palabra. No desaprovechemos su palabra. Su espíritu nos ilumina para entender, para obedecer. Y en la medida que lo hacemos, nuestra vida se va hermoseando, porque vamos siendo más como ¿quién? Como Cristo, que es hermoso. Que el Señor bendiga su palabra, que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Dios, por tu palabra, te agradecemos por este salmo, porque tú reinas. Te agradecemos, Señor, por que no solo reinas, sino que has venido a este mundo, nos has dado tu palabra, Señor, has hecho que un pueblo para ti, para guiarlos, para gobernarlos. Y hoy, Señor, podemos decir que somos parte de la iglesia, de ese grupo, Dios, que tú gobiernas, que tú reinas con tu palabra. Entendemos que la iglesia somos nosotros, las personas. Qué privilegio, Señor. Ayúdanos a vivir como ciudadanos del reino. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre en tu palabra lo que tienes para decirnos, Dios. Reconocerte cada día como el Rey de nuestras vidas. Queremos que nuestras vidas se caractericen no por la ira, el enojo, porque las situaciones parecen salirse de control. Queremos que nuestra vida se caracterice por la paciencia, por la paz, por la tranquilidad, por entender, Señor, de que tú eres soberano, de que pase lo que pase, tú estás reinando y tú estás al control. Señor, queremos crecer en confianza y en adoración. Y qué bendición es que el Espíritu Santo more en nosotros y que nos gobierne mediante tu palabra. Ayúdanos que así sea, Dios. Y por favor, si hay alguien que no te conoce, obra para salvación. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.